Días a todos y a todas. Hoy, pues, tenemos más temas que tiempo, pero veremos cómo podemos tratar algunos de ellos. Amaury. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, después de el paso del huracán Matthews al noroeste el extremo noroeste de Haití, o al suroeste de Haití, pues nosotros aquí lo que hemos cosechado es muchas lluvias, pero eso es suficiente para que tengamos las secuelas que siempre hemos tenido. Tenemos 22 provincias en alerta roja, 21.951 desplazados, 447 casas afectadas, 32 comunidades incomunicadas, 4 fallecidos. Esto es hasta anoche. Veremos lo que pasa en el día de hoy y veremos lo que sigue ocurriendo con los aguaceros. Por cierto, aunque nada tiene que ver con Matthews, hay el cadáver de una persona tendido sobre el pavimento en la Abraham Lincoln con Héctor Inchausti Cabral frente a Óptica López. Vamos a indagar un poco más adelante qué pasó con esa persona, si se trató de un accidente de tránsito. Todo parece que es el cadáver de una persona que había sufrido un accidente de tránsito. Ya ahí estaba toda la policía, AME, y llegaba una ambulancia a recoger el cadáver. Aparentaba desde luego que era un cadáver, pero ya veremos. Ojalá que no. Entonces, señores, miren, un poco más adelante, desde luego, nosotros nos ponemos al día con las autoridades y ya tenemos un resumen más completo de lo que ha pasado con Matthews. Y veremos cuál es la situación de Haití, que lamentablemente ha vuelto a padecer este fenómeno y ha tenido una mayor incidencia que entre nosotros, destruyendo prácticamente toda su zona turística. Y ya veremos las incidencias también en Haití. Pero sobre estos fenómenos, sobre los huracanes, la tormenta, yo quiero anotar que puede ser por casualidad, una casualidad histórica. Decía Mar que la casualidad tenía categoría histórica. Puede ser por casualidad, pero los huracanes en nuestra historia han marcado siempre o el final o el inicio de una etapa. El final o el inicio de una etapa. Si empezamos, desde luego, esas enumeraciones por San Zenón. Hubo ciclones, huracanes anteriores, pero vamos a empezar por el primer cuarto, ¿no?, del siglo anterior, y entonces ahí tenemos en el año de 1930 el ciclón de San Zenón. Esto marcó una etapa. El primer cuarto de siglo nuestro está muy bien recreado en la novela La Mañosa del profesor Juan Bosch, porque éramos una sociedad que vivía en un estado constante de inestabilidad, en la que estábamos en revueltas, a las que se llamaban revoluciones constantes. Y un gobierno podía durar una semana, podía durar 15 días, podía durar un mes, o duraba varios meses. Cualquier caudillo pues hacía una rebelión y derrocaba a un gobierno. Entonces, esa fue una etapa totalmente caótica, la de ese primer cuarto de siglo.
que vamos a tener ya un final estable, pero de ese final con cierta estabilidad pasamos a la dictadura en el año de 1930. Pasamos a la dictadura de Trujillo. Entonces se ahoga todo este deseo de una cultura democrática que se expresa después del ajusticiamiento del ILIS, pues se ahoga con el advenimiento de la tiranía trujillista. Entonces, la frontera entre el pasado y los acontecimientos posteriores es el huracán de San Zenón del año de 1930. Ahí dejamos este periodo de inestabilidad. Ahí también nos desentendemos de la democracia y el país va a marchar por otros senderos en lo que van a estar desde luego crímenes, asesinatos totalmente injustificados, pero también una era de progreso que no había sido experimentada. Volvemos a una era similar pero muy superior a la que el país vivió en el florecimiento de la industria azucarera que se dio pues en el gobierno del ILIS, no por ILIS, sino por un acontecimiento que había en Cuba por la guerra cubana. Entonces hubo un fortalecimiento de la industria azucarera y eso se reflejó en cierto progreso material y económico en la sociedad dominicana. Por eso teníamos ya ferrocarriles y el telégrafo y una serie de cuestiones que van a aparecer producto de ese florecimiento económico. Pero lo que vamos a vivir después de San Zenón, que después de San Zenón estamos hablando marcando el inicio de la tiranía trujillista, que este fenómeno viene a afincarla, a fortalecerla. No. Habría sido como un acontecimiento mandado a buscar para fortalecer la dictadura de Trujillo. Y entonces, de esa etapa es muy conocida y sabemos que muchas de las cosas que tenemos todavía en términos de infraestructura vienen de esa época. Los cuarteles policiales, los hospitales públicos, la infraestructura escolar que en gran medida que teníamos, casi todas estas cosas, la Feria de la Paz, que la Máximo Gómez, que algunas avenidas, todas estas cosas parten de ahí. Entonces, la autopista Duarte, todas estas cosas van partiendo de ahí, aunque la autopista ya es trazada después de la primera intervención. Entonces, después de San Zenón, vamos a tener el huracán David. San Zenón es en el año de 1930 y ya vemos qué cosas más o menos marcó del antes y el después. Entonces, caramba, qué casualidad. 1966, Inés. Pero con Inés estamos marcando también una etapa distinta. Estamos marcando la etapa en la que ha desaparecido la dictadura, en la que hicimos un intento por restablecer la democracia que colapsó. Eso condujo unos años después a una guerra civil, y ya concluida esa guerra civil que parió una invasión estadounidense y negociada la salida de las tropas estadounidenses con la celebración de unas elecciones que se dan precisamente en el año de 1966, entonces viene el huracán Inés. Y ese huracán Inés
no va a servir de otra cosa, que también habría parecido un acontecimiento mandado a buscar, que para un fortalecimiento de la etapa que nació entonces. Ahí se inicia con Inés. Inés marca el inicio de los 12 años de Balaguer, los famosos 12 años de Joaquín Balaguer. Pero ¿qué ocurre cuando concluyen esos 12 años de Joaquín Balaguer? Que por cierto, con San Zenón contamos 2.000 muertos, 15.000 heridos. Con Inés contamos unos 100 muertos con Inés y unos 1.500 heridos. Pero ¿cuándo vuelve entonces otro fenómeno de consideración digno de registro? Bueno, en el año de 1979. Pero ¿y qué está marcando esto en el año de 1979? Cuando viene David y viene la tormenta Federico, que la tormenta Federico fue la que hizo el mayor daño. Bueno, estamos marcando el fin de la era, de esa etapa del balaguerismo, la llegada al poder del Partido Revolucionario Dominicano en el año de 1978, pero todos saben que los gobiernos llegan al poder en agosto, es decir, que el primer presupuesto que maneja un nuevo gobierno y el primer ejercicio real de un nuevo gobierno es el del año próximo, es decir, que podríamos hablar en este caso de que es el inicio del gobierno de Antonio Guzmán en el año 1979. Y evidentemente que esto consolidó al presidente Antonio Guzmán. Se hizo realmente un gran trabajo, la tormenta fue muy catastrófica. Uno recuerda cosas que yo no me las imagino. Ayer, por ejemplo, estábamos hablando de si hay efecto o no en las oraciones. Bueno, en el huracán, en la tormenta Federico, ocurrió que el único refugio que había disponible en Dubó era una iglesia. Y la gente se fue a refugiar a la iglesia y desde luego a orar para que las cosas pasaran bien, para encontrar sus casas al regreso, que la mayoría de las casas se la llevó David, y después Federico hizo lo que faltaba. Bueno, señores, la iglesia se desplomó con todas las personas que estaban en la iglesia de Dubó. Esto fue en el 79, cuando se presentó el huracán David y la tormenta Federico. Pero como ustedes ven, casualidades históricas, no, porque esto son casualidades, pero marcando una etapa también política distinta de la vida nacional. Entonces, pues ahí tenemos 235 muertos, 296,000 refugiados. Cambió incluso la configuración de las viviendas en el país. La propia capital estaba llena de casas de zinc. Ya eso escasea aún en los barrios muy marginados. Las casas, la mayoría son de concreto. Hay muchas casas de zinc, pero hay una combinación. Aquí usted veía en los sectores, en los barrios, pues muchas casas de zinc. Ya no hay casas de zinc. No me refiero a estas villorrios marginados que se instalan a la orilla de los ríos y a una serie de cuestiones. Estoy hablando de los sectores tradicionales, a un sector donde vivía gente que no era rica, que Villa Juana, Villa Consuelo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Después, entonces, tuvimos un remache en el propio 79, que fue la tormenta Olga, que también dio mucha agua que beber.
Y así más o menos hemos visto cómo estos fenómenos siempre marcaron una etapa distinta. Bueno, son las 7:10, señores. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Filipinas es el país más poblado del mundo. Más poblado del mundo es Filipinas. Tiene 102 millones de personas. Estamos hablando en términos proporcionales de densidad poblacional. No es que tiene más gente que China, no. Pero el más poblado en términos proporcionales es Filipinas, que fue conquistada por los españoles, fue descubierta por, entre comillas, ¿no? Porque nadie descubre nada, eso estaba ahí. Fue descubierto por Magallanes, eso estaba ahí, y otra gente vivía y otras civilizaciones habían estado, pero bueno, marcando de que la historia moderna fue conquistada por los españoles, y justamente el nombre se debe a Felipe II, que fue quien logró las mayores conquistas en territorio, y hizo pues un cambio, marcó también un cambio de dinastía en España. Entonces, el presidente de Filipinas, del que hemos estado hablando mucho en estos días, es un señor que se llama Rodrigo Duterte. Él ha dicho que los que lo cuestionan a él no saben que en Filipinas está, como diríamos aquí, cundida de drogadictos y de narcotraficantes, porque él dice que hay 4 millones, y que el objetivo de él es eliminar ese problema en esta generación, no dejarle ese problema a las próximas generaciones. Y ya la lista de muertos se aproxima a los 4,000 personas. Y ha recibido muchas críticas por esto. Y ayer entonces ofreció unas declaraciones mandando al infierno al presidente Barack Obama por los cuestionamientos que le ha estado haciendo. Y aquí hay un problema de derechos humanos. Es una situación realmente inaceptable, totalmente inaceptable. Pero bueno, tampoco hay mucha moral, porque hay presiones que se hacen a Filipinas que no se le hacen a China, porque Estados Unidos no estaría en capacidad de pronunciarse frente a Filipinas como se pronunciaría frente a China, donde una de las características fundamentales es la vulneración de los derechos humanos. Y este es un acontecimiento muy cuestionado, lamentable. Él puede tener razón en una línea dura contra el narcotráfico, pero desde luego que llevando a la eliminación de la vida de la persona, tú no sabes cuántos inocentes que pueden ser llevados al fusilamiento, a la horca, a la pena de muerte. Tú no sabes cuántas personas en capacidad de restablecerse, de recuperarse, de buscar otro camino, pues están padeciendo esta situación, y la verdad es que es sumamente lamentable. Pero no hay un liderazgo hoy con fuerza, con capacidad, con posibilidades de ser escuchado en esta circunstancia. Entonces él se ha pronunciado
en favor de que no le importe Estados Unidos, que él prefiere un acercamiento con Rusia, etcétera. Ahí está buscando otras alianzas. Pero bueno, solo quería citar esto, que a propósito, como estamos hablando de cuestiones internacionales, desde ayer se ha estado publicando en el país un estudio del Foro Económico Mundial. Este estudio del Foro Económico Mundial es un informe sobre ética y corrupción. La República Dominicana aparece como el 8º país más corrupto del mundo y el 5º entre las naciones de América Latina. Aparece como el 8º país más corrupto del mundo y el 5º entre las naciones de América Latina. Desde luego, aquí también hay que ver las cosas en términos proporcionales. ¿En qué orden aparecen? En el orden descendiente de las 10 naciones más corruptas, según el informe del Foro Económico Mundial, son las siguientes: Venezuela, Bolivia, Chad, Brasil, Yemen, Paraguay, Nigeria, República Dominicana, Moldavia y Bangladesh. Aparecen en ese orden como las 10 naciones más corruptas del mundo. Ahí aparece la República Dominicana en octavo lugar. Entonces, en el orden descendente de las que tienen menos corrupción está Singapur, Nueva Zelanda, los Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Qatar, Suiza y Holanda. Y entonces ahí estamos nosotros en América Latina como el 5º país más corrupto. ¿Qué decir de este estudio? Bueno, que este estudio es injusto con la República Dominicana. Esto mide una percepción. Se entrevistan unos 15,000 empresarios, gente de negocios en todas partes del mundo, y a partir de ahí se extraen estos datos. Entonces, si los datos de barómetro latinoamericano que presentan a Danilo Medina como uno de los presidentes más populares del mundo son buenos, esto no tiene por qué ser malo. Es decir, eso refleja una percepción sobre la República Dominicana, que es una percepción que hay que continuarla cambiando, que hay que continuarla variando. Yo no desconozco el esfuerzo que se ha hecho en la República Dominicana para variar eso. Pero incluso, lamentablemente, nosotros mismos hemos contribuido mucho con esa percepción. Porque aquí, y lo reconocía recientemente el nuevo Procurador General de la República, aquí el propio gobierno, porque la Procuraduría General de la República es una designación del gobierno y forma parte de los poderes públicos, se encargó por mucho tiempo de vender la percepción, de sembrar la percepción de que la justicia dominicana no servía. Luego, si hay una Procuraduría General de la República constantemente denunciando que envía expedientes de corrupción y que esos expedientes de corrupción no progresan en la justicia, ¿qué percepción queremos nosotros que se tenga sobre nosotros? ¿Qué percepción? Entonces, esas cosas hay que tener la responsabilidad de detenerlas con tiempo. Comenté una vez que me gustó mucho Peña Nieto, en principio. A veces la gente empieza bien y se daña en el camino, porque Peña Nieto empezó muy bien,
Peña Nieto empezó suspendiendo unos espectáculos que se daban, atrapando narcotraficantes en México, y habían unos espectáculos de convocatoria a los medios. Mire, hemos atrapado el mayor narcotraficante del mundo, y esto que lo otro, y había unos shows mediáticos terribles. Suspendió eso y le dijo, si ese es el mayor narcotraficante, hágamele el mayor expediente con contundencia. Sométalo con la contundencia, demuéstralo con la contundencia del expediente, pero cero show mediático. ¿Por qué? Porque el show mediático lo único que hace es que nos desacredita. Eso no desacredita, y no estamos combatiendo el narcotráfico en términos reales. Un poco de eso nos ha pasado a nosotros con la corrupción. Es decir, hemos hecho mucho show supuestamente para perseguirla, y ese show lo que ha contribuido es a desacreditarnos más. Ahora, ¿quiere decir esto que yo estoy diciendo, que en la República Dominicana no hay corrupción? Claro que hay corrupción. Claro que hay corrupción. Pese a todo el esfuerzo que se hace, hay corrupción. Y yo no sé qué es lo que pasa con alguna gente, señores, porque hasta gente que usted ve que llega a los puestos privando es más serio que todo el mundo, y haciendo una serie de shows de que desconocen los anteriores, y que llegó el papaupa de la dignidad al puesto. Pasa el tiempo, se adapta al sistema, y después se vuelve peor que lo que estaban ahí. Peor que lo que estaban ahí. Cuando hago este comentario, yo estoy pensando en instituciones que el presidente Medina sabe muy bien que tiene dos opciones: o cerrarlas o intervenirlas, porque han sido y seguirán siendo piedra de escándalo. Y si han tenido escándalos anteriores, fraguan escándalos superiores hacia el futuro, en términos de algunas cosas que se manejan. Y eso no puede ocultarse. Cuando yo he criticado el asunto de cómo se ha perseguido la corrupción, en el fondo me he quejado de que los benditos expedientes que se hacen son para liberar al acusado. Porque cuando usted acusa a una persona de que se ha robado el 100% de lo que ha manejado, eso es un disparate. Eso quiere decir que usted no se ha dedicado a hacer un expediente para demostrar que ese se robó 100 millones o que ese se robó 125 millones. No, usted lo acusa de que si él manejó 2.000 millones, se robó los 2.000 millones. Entonces no tiene acusación. Eso quiere decir que usted no ha hecho ningún trabajo serio. Ah, bueno, lo presentamos ante la opinión pública, se está persiguiendo la corrupción, luego no hay sanción en la justicia porque lo que se ha llevado ante la justicia es un disparate. También porque puede haber connivencia con jueces, puede haber una serie de cosas, pero el mal expediente justifica cualquier cosa. Cualquier cosa la justifica el mal expediente, porque da el resquicio para que por ahí se salga y por ahí se vada el corrupto. Entonces no escondamos la cara. Esto que dice ese informe representa una percepción real sobre la República Dominicana. Y eso hay que variarlo. Eso hay que variarlo. Así como en muchos aspectos nos están proyectando de manera positiva, bueno, esto presenta una cara de la República Dominicana a la que no se le debe rehuir, que hay que afrontarla. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El doctor Roberto Rosario Márquez ayer fue entrevistado por la comisión del Senado que está estudiando, que está a cargo del informe sobre los aspirantes a la Junta Central Electoral, que eso concluye con 5 ternas que tiene que aprobar el Pleno del Senado. Muchas personas han dicho que Roberto Rosario no debió presentarse, que Roberto Rosario pues debió mantenerse tranquilo, etcétera, etcétera. Yo quiero decir que si yo fuera el doctor Roberto Rosario, hago lo que hizo el doctor Roberto Rosario.
que los demás decidan. Organicé unas elecciones. Esas elecciones fueron objeto de intentos de hacerla colapsar. Tuve que emplearme en todo lo que tenía para salvar ese proceso. Para salvar ese proceso. Antes manejé otras cuestiones que han sido básicamente las que motivaron una desconsideración pública. Desconsideración pública porque hay sectores que no han estado objetando, lo he dicho siempre, ellos no han estado objetando exclusiones en el registro civil, porque no hubo exclusiones en el registro civil. Ellos lo que están objetando es el blindaje del registro civil. Y han buscado todos los medios para tratar de que esto sea un relajo. Entonces, un relajo, cuando se habló de que se dispuso una auditoría, preguntaba Ana Belí que pidió auditoría, ¿para qué? Y había que hacer auditoría. No había que hacer auditoría. Había que dejar eso como un relajo abierto, que todo el que se presentara tuviera derecho. No, sin ningún control. Sin ningún control, que todo el que se presentara tuviera derecho. Por suerte, la ley estableció los parámetros claramente. Entonces, bueno, producto de esto, este hombre es objeto de una desconsideración. ¿Qué hacer? Quedarse amilanado en su casa, aunque hasta estas alturas el gobierno no haya sido capaz, tal vez pensando que, bueno, esto le pasa hoy a Roberto. Esto le pasa a Roberto, esto es un problema de Roberto Rosario. Y por un problema de Roberto Rosario, nosotros no debemos meter el gobierno en problemas. Perfecto. Eso le pasa hoy a Roberto. Pero ese tipo de desconsideración, nadie está a salvo de ella. Y el tipo de reacción que tiene un Estado marca el respeto que se siente por ese Estado. No hay la justificación de que después que el Pleno de la Junta Central Electoral de manera formal le solicitó a Cancillería que pidiera una explicación sobre la revocación del visado a Roberto Rosario, eso no se haya hecho. Es decir, al presidente de uno de los poderes públicos se le hace una desconsideración de esa manera y el Estado Dominicano no ha sido capaz de pedir una explicación. ¿Ustedes creen que si Roberto Rosario tuviera algo que ocultar, estuviera interesado en la explicación? No estuviera interesado en la explicación. Ahora, si Roberto Rosario, ante esta situación, se coloca el rabito entre las piernas y entonces se amilana, pues Roberto Rosario es un delincuente. Cualquier tipo de especulación de esa que anda por ahí tiene asidero. Cualquier tipo de especulación tiene asidero. Y él por lo menos tiene un compromiso con su familia. Tiene un compromiso con su familia. Él tiene el compromiso de demostrarle a sus hijos y a su familia que él no ha hecho nada malo. ¿Y cómo lo va a hacer él? Él que se meta debajo de la cama. Se meta debajo de la cama, mira, que no salga, que no vaya, que etcétera. No. Yo hubiese hecho lo mismo que hizo Roberto Rosario. Ahora, si por conveniencia, porque la política, hay que estar preparado para todo en la política. Para todo en la política hay que estar preparado. Si por conveniencia, pues se entiende otra cosa, bueno, hagan lo que quieran, pero yo tengo que cumplir conmigo. Tengo que cumplir conmigo y con lo que le debo a mi consideración pública. Entonces yo creo que él ha actuado bien. Él ha actuado bien y creo que es muy lamentable que el gobierno a estas alturas no haya sido capaz de pedir una explicación sobre esa
desconsideración a un funcionario público dominicano. Cambio y fuera.